Le seguía mucha gente. Él se volvió y les dijo: si uno viene a mí y no deja a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas y aun su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero para calcular los gastos y ver si tendrá para terminarla? No sea que si pone los cimientos y no puede acabar la obra, todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este comenzó a construir y no ha podido terminar. ¿O qué rey, si va a ir a la guerra contra otro, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si ve que no, cuando todavía está lejos, envía una embajada pidiendo la paz. Así pues, el que de ustedes no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. De nuevo, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra que nos ilumina y nos da el acertar en la vida. Gracias por estar tan cercano y podernos encontrar con tu amor. Gracias por tu abrazo. Regálanos orar como lo necesitamos y aumentanos la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un cordial saludo, hermanos. Nuevamente, quien les habla, Miriam Janet López Ardila, desde la familia misionera Verbum Dei en Medellín. Vamos a tomar el Evangelio de Lucas 14, del 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Y el Evangelio inicia diciendo que a Jesús lo seguía mucha gente, que él se da la vuelta y les dice unas condiciones para ser sus discípulos. Así que el primer paso o la primera enseñanza que encuentro en este pedacito del Evangelio es que hay una diferencia entre seguir a Jesús y ser su discípulo. O sea, lo seguía mucha gente y en los años, en el recorrido del Señor, toda esa gente se fue pasando como por un colador y se fue quedando con muy pocos. Hoy en día también podemos decir así, hay muchos seguidores o muchos que pueden decir o podemos decir que somos seguidores del Señor, pero más desde la parte externa, por los eventos externos que puede hacer nuestra Iglesia Católica, por las ceremonias, pero es diferente seguirlo a ser su discípulo. Ser su discípulo cada vez más consciente, más coherente, dejando que Él transforme la vida, dejando que Él haga su obra y que todo depende de una escucha y de una fidelidad, de un encuentro personal con Dios que nos va llevando en ese recorrer la vida coherente conforme a lo que el Padre ha pensado y con lo que Él nos ha enseñado. Así que la primera pregunta para nosotros hoy es: ¿yo soy un seguidor más o soy un discípulo del Señor? Y desde aquí el Señor también nos está pidiendo una respuesta consciente, que sabe que tiene unas implicaciones el ser discípulo. De hecho, los dos ejemplos que el Señor pone hoy en el texto habla de eso. Dice que hay que calcular, hay que programar, hay que implicarse en esa decisión, en ese ser discípulo, que no simplemente andar detrás de él y ya, no, que tiene unas consecuencias y unas implicaciones a las que hay que dar un sí voluntario y consciente. Dice que un hombre quiere construir una torre. Si quiere construir una torre, para no dejarla empezada, se sienta a calcular qué necesita para no dejarla empezada y para que no se burlen de que su obra queda a mitad de camino. O que un rey que va a ir a la batalla con 10.000 hombres se sienta a calcular si es posible ganar la batalla con uno que viene con 20.000, y que si ve que no es posible, con sabiduría se retira y manda una embajada a pedir la paz. El Señor está hablando de que para ser discípulo de Él hay que sentarse a calcular que se necesita algo que me implica la vida y que me va a implicar esfuerzo, trabajo, para no quedarme a mitad de camino. O sea, que no es algo desordenado al que simplemente yo voy como una masa, como un montón de gente, o porque heredé la fe, o porque la gente va, un montón de gente ahí, y yo voy ahí sin saber ni siquiera qué hago. No, implica planear y organizarse, tener objetivos, ir mirando metas y las formas, cómo voy a llegar hasta allá. Estos ejemplos y el que el Señor lo ponga aquí me hacía pensar,
Hoy en día que tenemos tantos proyectos y tenemos tantas organizaciones para llegar a esos objetivos. De hecho, tenemos el proyecto personal de vida, los que saben un poquito de eso y lo han hecho. Las empresas, todos hablan de programaciones, de proyectos, de misión, la visión, los objetivos, la metodología. Entonces hay un montón de condiciones que tienen que cumplir los empleados y todos para poder llevar en ese objetivo a una empresa a buen éxito. Así veía el Señor hoy cuando nos está hablando de esto. Para ser un discípulo que pueda llegar hasta el final tiene que tener unas condiciones y conscientemente las debe conocer. ¿Y aquí cuáles condiciones está hablando el Señor? Nos está hablando que el que quiera ser su discípulo debe dejar a su padre, a su madre, a sus hermanos, aún su propia vida. Y en el versículo 33 dice que para ser su discípulo tiene que renunciar a sus bienes. O sea que el Señor nos está hablando de renuncia. Y luego en el versículo 27 dice también que el que no carga con su cruz y me siga no es digno, no podrá ser su discípulo. O sea, también de tomar. En estas renuncias sigo con la invitación de Jesús a ser libre, a seguir creciendo en esa libertad. Y es una invitación que también está para todos. La libertad de todo, de todos, aún de mí misma. Y en esa libertad, hoy con este texto del Evangelio, el Señor nos está hablando de los consejos evangélicos. La pobreza, la castidad y la obediencia. Ser pobre, o sea, el que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Ser discípulo requiere ser pobre. ¿Que el Señor nos quiere a todos pobres? No. Y mendigos y un problema para la sociedad, ya lo hemos dicho, no. Físicamente, externamente no. Pero de corazón y en la vida, desprendido de todas esas riquezas, sí. Que esas riquezas no sean nuestro Dios, si nos quiere libre de eso. Muchos de ustedes podrán ser grandes administradores de riquezas para el bien de mucha gente y el Señor la pone en sus manos como bendición para mucha gente. Y a los que nos da la capacidad de tener cierta estabilidad económica, nos da esa bendición también para ayudar a muchos. Pero el desprendimiento es cómo se vive esa riqueza, con qué desprendimiento, para que el Señor sea nuestro tesoro, nuestro gran tesoro y único tesoro. La castidad, el desprendimiento de todos los amores humanos. Aquí está hablando de renunciar a su padre, a su madre, a sus hermanos, renunciar al amor de esposo, de esposa. Todos esos amores humanos son buenos y son necesarios. El Señor no nos quiere solos, solitarios, aislados, viviendo sin relaciones humanas, no. Al contrario, esas relaciones humanas más perfectas, más puras. Y el Señor necesita ese desprendimiento de todos esos amores para que Él sea nuestro amor principal, para nosotros poder dar un corazón puro donde recibimos de la fuente de Él y poder darlo a los demás. Y la obediencia, libres de nosotros mismos, para que, como le dice a Pedro, podamos extender las manos y Él llevarnos, libres de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestra sabiduría, de lo que nosotros podemos hacer en esa obediencia para que Él sea el que nos oriente, el que nos dé todo, el que nos dé las gracias. Así que el Señor nos sigue mostrando las condiciones para poder ser ese discípulo de Él adecuadamente. Y esas condiciones, pues, iniciando como eran estos que lo estaba poniendo a planear si podían ser sus discípulos, o a nosotros que ya podemos ir en un camino de ser discípulos, el Señor nos lo sigue poniendo como evaluación. ¿Cómo va tu libertad? ¿Qué tienes que soltar todavía para que sigas haciendo ese trabajo de ser cada vez un discípulo más fiel y más perfecto a la imagen del Señor? ¿O qué cruz debo tomar? Eso que nos cuesta, eso que nos pesa, que nos calla, que no queremos tomar y que el Señor nos está diciendo cuál es tu cruz y cómo la debes de tomar con amor, no por obligación. Y este texto también me ayudaba a entender por qué ser discípulo del Señor. Porque ser discípulo del Señor es el mejor negocio, la mejor decisión que podemos tomar para acertar en la vida, para estar seguros de que vamos proyectadas a la meta, que vamos cumpliendo esa misión y que vamos en la visión eterna. Y ser ese discípulo con el Señor, con las gracias, es como poder tener todas las herramientas para poder construir nuestra vida, como este hombre que necesitaba tener todo para construir la torre.
El seguir ser discípulo del Señor es garantizar que el Señor pueda terminar la obra que ha empezado en nosotros. Y ser discípulo y seguir al Señor, tener su sabiduría y su compañía, es poder tener todas las herramientas para enfrentarnos a las batallas que nos toca enfrentarnos todos los días. Tener la fuerza, la sabiduría para retirarnos o la fuerza para enfrentar todo lo que viene y seguir avanzando cuando nos derrotan o nos caemos con toda la fuerza. Así que ser discípulo del Señor es la mejor decisión que podemos tener, la que podemos tomar. Pidámosle a nuestra Madre María que nos ayude con ese sí quiero para que el Señor pueda y nos dé las gracias para hacerlo. Una muy buena oración.